Y ahora sí, ya están en nuestros estudios y vamos a empezar con esta nueva sección que la estamos inaugurando hoy. Y viene potente porque justamente obviamente tenemos tantos temas para analizar, tanto nos dan material, todo el ambiente de la farándula, que hay mucho para analizar de lo jurídico. Decíamos, duelo de titanes, tenemos a la doctora Analía Rañazá y tenemos al doctor Leonardo Sigal, que hoy vienen, se los aplaudo. Juan los quiere aplaudir, bueno, gracias. Porque hoy vienen ya no para explicarnos o asesorarnos o hacernos entender qué es lo que sucede, por ejemplo, con el WandaGate, sino que vienen en carácter de profesional y vienen a explicarnos, según la postura y la teoría de cada uno, cómo accionarían o cómo les recomendarían accionar si tuvieran que representar, por ejemplo, vamos a arrancar con el primer caso, con Wanda y con Icardi. Sabemos que está muy complicado el tema de la revinculación. Sabemos todo lo que sucedió en las últimas semanas y que lo venimos contando, también con este viaje relámpago que termina realizando Mauro Icardi y la China Suárez a Miami. Ellos ya ahora están nuevamente aquí en nuestro país. Y también en el futuro próximo cercano, un hombre que va a tener que reincorporarse a sus actividades laborales y que no son precisamente en nuestro país, sino en la otra punta del mundo, como es Turquía. Entonces, frente a este contexto tan complicado y tan adverso, que tiene como protagonistas a estas menores que tienen que revincularse con su padre y que están siendo tironeadas desde todo punto de vista, ¿cómo les recomendarían accionar tanto a Wanda como a Icardi? ¿Quién quiere arrancar? Arranco, muy bien. Siempre tan caballero el doctor Sigal. Bueno, a ver, yo vengo hablando de este tema mucho, me habrán escuchado hablar, con que acá lo que primero hay que hacer es pensar en las menores, en realidad en los 5 hijos, tanto en las 2 hijas que tienen en común, más los otros 3, que no podemos de buenas a primeras olvidarnos, porque él le dio mucho amor y esos chicos también tienen sentimientos por ese papá, ese progenitor afín que se llama legalmente. Entonces tenemos que pensar en toda esa familia que debe reorganizar su vida. No es que los progenitores se separan y nos olvidamos que tenemos hijos y no nos importa. Tiene que ser la prioridad, tiene que estar acá arriba. Siempre prioridad los hijos comunes más los hijos ensamblados, ¿no? Los menores. ¿Por qué? Por el interés superior del niño. Entonces siempre el consejo profesional, al menos desde mi lado, va a estar, sea mi cliente Wanda o sea mi cliente Mauro, en cuidar a esos menores, cuidar esos vínculos y reorganizar esa familia. Entonces, en esta línea, siempre me han escuchado y lo voy a reiterar siempre, que hay que dejar los egos, hay que dejar los enojos de lado y hay que escuchar lo que el profesional que elegimos nos dice y nos aconseja. Porque si un profesional le dice, mira, vamos a acatar las órdenes judiciales, que para eso estamos molestando y acudiendo a la justicia, y luego nuestro cliente hace cualquier cosa, ese es momento como profesional de sentarnos nuevamente a hablar con nuestro cliente y decirle, escuchame una cosa, esto es así, o yo renuncio en este mismo momento si vos vas a seguir haciendo lo que tenés ganas de hacer, porque para algo estamos molestando y acudiendo a la justicia. Entonces, en esta situación creo que ya soy muy clara y no hace falta ni que lo nombre, ni que diga, pero trato de generalizar y ser objetiva. En cualquiera de los 2 casos, siempre que tengamos profesionales y acudamos a un profesional, escuchar lo que ese profesional nos dice, porque somos los que conocemos las leyes, somos los que conocemos de derecho de familia y somos los que queremos aconsejar no solamente la posición de nuestro cliente, y quiero ser muy prudente y enfatizar este concepto, no solamente en la posición de nuestro cliente, tenemos que pensar en la familia. ¿Sí? En la familia. Hay muchos abogados que lamentablemente asesoran solamente para el interés del cliente y nos olvidamos de los chicos. Yo en eso, ahí no estoy de acuerdo. Yo ahí no concilio. Si Mauro Icardi de pronto hubiera recibido todas estas recomendaciones por parte de la justicia, pero también por parte tuya, porque sería quien lo asesora legalmente, y después cuando tiene que ejecutar la acción, ves que hace completamente lo contrario, no es la primera vez que pasa, ¿ya hubieras renunciado? No puedo continuar con esa causa. De hecho, me ha pasado, Vic, me ha pasado que he tenido que renunciar a causa de que mi cliente hiciera el contrario camino que recomiendo. Y justamente yo creo que ahí hay un tema ético, profesional, en el que uno no puede continuar con un cliente que hace caso omiso a las directivas, no solamente profesionales de uno, sino de la justicia. Estamos ante casos graves. Entonces, a eso, hay una de las abogadas que dio un paso al costado y se separó de la causa, por ejemplo, de Mauro, ¿no? Hablando del caso de Mauro Icardi. Así que yo creo que hay momentos profesionales en que hay que dar un paso al costado.
Pero el consejo va hacia ellos y hacia ellos me dirijo, es escuchar a los profesionales, que es como cuando uno va al médico. Si uno va al médico a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar para este dolor? Y el médico nos receta una medicación. Y vamos de ahí, decimos, yo ni loco tomo esto. ¿Para qué vamos al médico? Entonces hay que confiar en el profesional que estamos eligiendo, y confiar en ese profesional quiere decir seguir las directivas que nos están dando. ¿Para qué? Para buscar lo mejor. Que muchas veces lo mejor ni siquiera es lo que el cliente va a pedirnos a nosotros en el estudio, porque es una mirada muy parcial, muy narcisista, incluso en algunos casos cuando ya tenemos patologías en el medio además. Entonces, como no pueden ver el total de la relación familiar, se enfocan en sí mismos, y en ese enfocarse en sí mismo se pierden en el bienestar general. Porque yo creo que si él lo viera objetivamente, alguien sano, lo ve, realmente se daría cuenta de que no está obrando de la mejor manera para el bienestar de sus hijas, que se supone que es lo que más quieren estas personas, ¿no? Justamente revincularse, tener una buena relación, volver todo al estado anterior a la separación, tener ese vínculo tan amoroso que se la veía siempre tener con sus hijas. Entonces, para que eso ocurra, hay que despojarse un poquito de los egos y escuchar la mirada profesional y el consejo profesional. Leo, ¿cuál sería tu recomendación, tanto si fueras quien patrocina a Wanda como quien patrocina a Icardi? Coincido con el interés superior del niño, con la doctora. Lo que yo veo en esta causa, que apenas empezó el lío, estuvo muy, pero muy mal recomendada a Wanda Nara, con su abogada en el momento que ella va, sí, al Chateau, porque yo tuve la sensación que después de esa situación ella sale y ahí recibe un consejo profesional y se va a hacer una denuncia de violencia de género. Para lograr la exclusión del hogar. Para lograr una exclusión del hogar, y me parece que ahí el abogado tiene un deber de cuidado. Yo voy a ser políticamente incorrecto, me parece que acá jugó mucho también el ego de los abogados, no solo Rosenfeld, sino también Pallarola después, porque hubo un abogado grabando al otro, o sea, me parece que hubo cosas que no corresponden. Yo creo que si hubiera estado la doctora defendiendo a Wanda, no le va a recomendar andar a la comisaría, decir que te amenazó y hacerle una denuncia para lograr la exclusión del hogar. Me parece que la mosca... Pero les recomendarían, por ejemplo, si los tuvieras como clientes, igual cada vez que él te llame, vos grabalo, o andar grabándose entre ellos, porque recién mencionabas... No, yo primero que estoy en contra de todo eso de estar grabando a las personas para después ver si obtengo un resultado, o no sé si decir extorsión, porque a veces no llega a la extorsión. Chantaje, sí. Pero chantajear. Se usa en la raya, o sea, en la raya entre la extorsión y no, se utilizan esos audios en el medio, y me parece que es horrible. A ver, una pareja que yo veo del lado primero Mauro, ¿no?, que crió los chicos que no eran de él, que hubo una familia que estaba bien configurada. Está bien, el matrimonio es como dice la doctora, se puede pelear, pero lamentablemente todo eso después pasa y el daño a los chicos no pasa. Exacto. Porque el daño queda. En la construcción psicológica de los chicos siempre quedan todas estas cosas y hay que preocuparse por ellos. ¿Mauro tiene obligaciones legales con los hijos que no son propios? Porque digo, siempre hablamos de Francesca y de Isabela, digo, de las hijas que son fruto de la pareja entre Wanda e Icardi. Pero con los hijos que en realidad él los crió de corazón, digamos, de buena fe, pero que técnicamente no tienen nada que ver con él. A ver, jurídicamente es muy difícil. A nivel legal, eso jurídicamente es muy porque Wanda le reclama por los 5 chicos. Pero ¿sabes por qué es difícil contestar eso? Porque tenés chicos nacidos en Italia, un matrimonio que vivía en Turquía, que ahora está en la Argentina, entonces... Se transforma todo en el derecho internacional privado, pero a ver, jurídicamente, obvio, en la Argentina, no me quiero meter en el tema familia, que no es lo mío, sí es el tema de la doctora, pero sí hay un cuidado sobre los menores, pese a no tener la consanguinidad. Porque digo, tienen un padre que trabaja, un padre que digamos que está activo, no es que ni siquiera falleció Maxi López ni nada, y digo, ¿le tiene que pagar el colegio, le tiene que pagar la obra social a esos chicos? No, pregunto, los alimentos. Hay una figura que se incorporó a partir del 2015 en el Código Civil y Comercial, que es la figura del progenitor afín. La legislación recepta esto de las familias ensambladas, y afortunadamente en mi mirada, y lo que hace es, la figura del progenitor afín es que es aquella persona que convive con la madre o el padre de los menores,
hay una responsabilidad cuando, por ejemplo, hay un padre que no cumple con cuota o que no existe ese padre biológico, no hay padre biológico. Entonces, si ese progenitor afín sostenía económicamente a esos menores, podría reclamarse, pero siempre va a ser subsidiario, ¿sí?, a la responsabilidad principal, que es de su progenitor, en este caso Maxi, ¿no?, sería en cuanto a lo económico. Y en cuanto a lo vincular, a lo afectivo, sí también están habilitados a pedir, por ejemplo, un régimen de comunicación con su papá. Con su progenitor afín, con su padre del corazón sería, porque fueron muchos años que los vieron crecer a esos chicos, ¿no? El mismo Mauro públicamente lo ha dicho a esto, no es algo ni siquiera que se pone en duda. Entonces, desde ahí ellos podrían reclamar esas vinculaciones, ese régimen de comunicación para poder continuar con esa vinculación con su papá. Desde lo económico, no, porque hay un padre que responde económicamente por ellos, ¿no? Eso sería más en los casos en que el padre no responde económicamente. Ok, porque eso también era como una zona gris. Entonces, para pasar limpio, porque por un lado contaste, Analía, sí, esto de que, digamos, el cónyuge de una familia, digamos, el padre que se hace cargo de una familia ensamblada, de una madre que tiene dos hijos, sí se le puede reclamar, digamos, que los mantenga después de divorciados. Pero si está el padre presente, no. Exacto. ¿Es así? Es así, es así. Ok, entonces en este caso Wanda no puede reclamar por... No le puede reclamar por los 5 chicos. Por los hijos de Maxi. Exactamente. Okay. Exactamente. En este caso no. Sin sentido, porque ella lo reclama ahora. Sí, a mí me parece lo más doloroso de todo esto es la causa penal. Porque me parece que esto se tendría que haber resuelto en el fuero de familia, no tendría que haber en ningún momento ninguna intervención, y creo que eso, vuelvo a repetirlo, me parece que es más responsabilidad del Consejo Legal y del ego del abogado también, porque lamentablemente pasa Es la segunda vez que te escucho hablar del ego de los abogados. Sí. ¿Cómo influye, para bien o para mal, el ego de los abogados? A ver, para bien, no. Hay veces, por ejemplo, me pasa con la causa Grossman-Q ahora, que ellos no quieren salir a hablar. Mi consejo es que tampoco, que no salgan a hablar todavía, pero cuando vos recibís ataques permanentes en la prensa, de los denunciantes también, que no aportaron ninguna prueba, en un punto el abogado, cuando sale a marcar su postura, es una forma de defensa y decir, bueno, presentamos esto y eso es positivo. Ahora, cuando el abogado, si yo con mi cliente, sabiendo que lo puedo perjudicar y tengo contacto con los medios y empiezo a mandar cosas para yo ganar un poquito de cámara, ahí está mal. O sea, empezás a filtrar cuestiones a los medios. Exactamente, y está mal. Por querer figurar o robar cámara, que es justamente lo contrario que hablábamos con Leo antes de entrar al programa, lo contrario a nuestro estilo profesional. Yo, en lo personal, lo puedo decir con tranquilidad, porque sé que del otro lado tengo muchos clientes que seguramente me están viendo. Evito totalmente que salga a los medios las cuestiones. Lamentablemente a veces se nos escapa. ¿Por qué? Porque intervienen ya la otra parte, la justicia, y hay cosas que se pueden llegar a filtrar. Pero siempre el consejo, y más cuando hay menores, por Dios les pido, es cuidarlo. Porque una vez que sale a los medios, todo esto se viraliza. A mí me angustió muchísimo ver esos videos de las menores en el ascensor con Wanda gritando desesperada, que además fue en sí misma una situación de mucha angustia. Replicarse en los medios con tanta liviandad, me parece que eso es muy grave. Y obviamente que también tenemos responsabilidad muchas veces los profesionales que esto salga a la luz o no salga a la luz, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con... Tenemos un deber de cuidado como profesionales. Exacto. A Wanda se la llegó a amenazar con el tema de que no pueda usar sus redes sociales. En ese punto, con clientes que están tan expuestos en sus redes, que tienen tantos millones de seguidores, que todo de cada cosa que posteen va a ser de interés público, ¿cuál sería la recomendación? ¿La mía? Sí. Que no hagan posteos y que no trasladen el problema. Y el que es influencer, que siga hablando de lo que hablaba antes de este problema. Bien, pero no creo que sea para nada sano lo que hicieron ambos, porque él también, y se empezaron como que se contestan a través de las redes. Empezaron a atacar a través de las redes, y hay cosas, está todo lindo. Yo sé que ganan dinero y está perfecto, y es una forma de trabajar los influencers, y lo respeto. No es de mi generación, no es de mi época, pero ahora se estila, está bárbaro. Claro, ¿sabes? Pero hay temas que no tienen que ir ahí. Bueno, me parece. El tema es que precisamente en redes sociales
lo que mejor métricas te da es todo lo que tenga que ver con la vida personal. Es como que hay un interés del otro lado en la vida personal de las personas, de los famosos, perdón, de los influencers, que hace que después vendan más cuando hacen las acciones comerciales, porque mientras te mostraron a los hijos, te mostraron a dónde van a comer, al gimnasio, etcétera. Entonces es como que se termina mezclando todo. ¿En tu caso? Sí, yo creo que la legislación en esto le da mucho poder a los jueces de utilizar la creatividad para realizar cualquier tipo de medida que haga que él, en cuestiones de familia, la otra parte cesen el incumplimiento y porque no está legislado, encauce. porque encima tenemos vacíos, lagunas legales con todo el tema de internet. De si los padres pueden o no mostrar a sus hijos. Exactamente. Entonces, una de las sanciones que sea, por ejemplo, cumplir con la manda judicial bajo percibimiento de cerrar la cuenta a una persona que todo el tiempo está exponiendo lo que pasa con los menores, me parece acertado. En mi opinión, me parece acertado porque hay personas Porque está claro que las multas a nivel económico no les importaban. Les llegaban multas de todos lados y no les importaba. Bueno, ahí te das cuenta que es más la bronca. Y ahí me parece que vuelvo con los profesionales, porque ahí es donde el abogado le tiene que decir, che, bajemos la espuma, bajen la espuma, saquen el tema de los medios y empezar por los chicos, porque esto el día de mañana se lo van a facturar los hijos. O sea, sin duda, o sea, todo lo que uno hace, lamentablemente, le impacta a los chicos y después en algún momento... ¿Les ha pasado de tener clientes sin por ahí quizás, digamos, hacer... identificar quién, pero digo, que ustedes les hayan dado una recomendación, por ejemplo, en este caso, no salgas en los programas de televisión, no te expongas en tus redes sociales, prendés la tele, está la persona hablando por teléfono porque vio algo, la vehemencia, todo, la impulsividad, está el teléfono. Sí, a mí también. ¿Y qué hacen en ese caso? Lo querés matar, lo querés matar. Claro. Lo querés matar, te enojás. Porque encima seguro que no fue hábil declarante, encima por ahí se hundió, peor. Se dan cuenta solos porque después de eso que dijeron, se hicieron un festín después. Y después cuando ven ya el festín armado dicen, uy, no, pero ahora, pero flaco, si saliste a hablar vos, si vos tirás la mecha. Claro, porque cada Bancate después declaración todo. puede ser Explosión. elemento de, digamos, para la contraparte. Es que, a ver, nosotros los abogados vamos a juicios orales, litigamos, ella va a audiencias de familia que no son menos bravas que un juicio oral, porque las audiencias de familia la verdad son que no. complicadas Sí, también. son largas también. Eso te da un manejo que es muy difícil que el abogado meta la pata porque nos tomamos el tiempo, pensamos, es raro. Normalmente la gente, a ver, una cosa es ver el vaso de lejos y otra es estar adentro. El que está dentro del vaso no ve nada, lo único que ve es el hielo, lo digo siempre yo. Y el abogado lo ve de afuera, el vaso lo ve de lejos. Entonces, no pueden ser nunca hábiles declarantes. Es muy raro que alguien sea hábil declarante hablando desde las emociones. Y eso es lo que termina pasando y termina perjudicándose todo. Y uno a veces hasta les tiene que decir gracias, muchas gracias, un gusto. Esto que decías antes. Y termina renunciando. Sí, si se reitera, sí. ¿Y te ha pasado, en este caso te preguntaba, que ves por televisión cuando acabas de decir, por favor no hagas nada? Sí, me ha pasado que han mostrado cartas documento que enviamos por la cámara nombrándome, porque como soy conciliadora, soy negociadora, siempre trato de consignar mis datos en las cartas documento para que la otra parte, el abogado de la otra parte que reciba, me llame, nos comuniquemos y podamos trabajar ágilmente en el... Adivino, o sea que además veías tus datos Así personales que expuestos en la televisión. Sí, así, ni siquiera se tomó el trabajo de avisarme. Así que imagínate. Pero bueno, todo eso pudo ser hablado y por el momento se recompuso la situación. Pero realmente trae consecuencias, porque cuando alguien se manda sin consejo profesional a hablar en los medios sobre un conflicto legal, no está asesorado, es más problemático todavía, porque puede repercutir en otras causas en contra de esa persona, ¿no? Y eso es lo que a veces no se sabe. Analía, esto te voy a pedir un dato, una intimidad, una infidencia, porque nosotros escuchamos al doctor Sigali, él es muy enfático y me lo imagino hablando así, en ese tono, incluso cuando se enoja con algún cliente, etcétera. En tu caso, ¿vos tenés ese tono amable? Cuando, por ejemplo, con esa persona mostró la carta de documento, con todos tus datos, ¿pudiste mantener ese tono? No. ¿O hay otra? Hay otra que me lo suelen decir mucho en las audiencias. Yo voy a contar otra infidencia porque yo arranqué
a mis 18 años en un juzgado y a los 24 años me recibí y dije, yo tengo que estar del otro lado. Entonces, claro, era muy jovencita y los abogados por ahí más experimentados antes de las audiencias me charlaban, sonreía y después entrábamos a la audiencia. Claro, yo había estado tomando audiencias del otro lado, con lo cual yo hacía incidencias, preguntaba, repreguntaba a los testigos y los abogados se quedaban como que no entendían nada. Y un abogado una vez me llegó a decir, ay, doctora, usted con esa sonrisa que parecía tan amable. Y sí, está bien, yo soy amable, pero yo estoy defendiendo a mi cliente pero cuando dentro del partido no soy acá afuera amable, seguimos siendo amables. Claro, más bueno, bien. con mis clientes lo mismo. Yo soy muy amable. Ahora, A mí cuando no me hay retan algo que no lo hacen... menos de 10 veces en los juicios orales. Claro. Y que me vive el juez. Tenés todo el perfil. Me vive diciendo, doctor, por favor, doctor, lo voy a echar de la sala, doctor. Claro. Con elegante Como te el técnico pasó. que se No, mete en el terrible. partido, El pobre lo que Raca, yo después me acercaba a hablar con él y me decía, aflojame un poquito. Me decía el doctor Raca. Y bueno, pero vos te estabas jugando un partido importante ahí. Pero bueno, para mí todos los partidos son Sí, importantes. Sí, pero bueno, ahí tenías toda la lupa de lo mediático O sea que en puesto el tema encima. penal uno, a ver, es muy delicado. Sí. Esté uno de particular damnificado o esté de defensa, siempre es la libertad de una persona. Lo que está en juego, claro. Ahora quiero introducir otro tema bastante polémico y que tiene que ver con la situación de Vicky Zipolitakis y su ex, Javier Naselli, donde más allá de esta denuncia de violencia de género, que primero fue desestimada en 2 instancias y que ahora en realidad fue revisada y este hombre ahora va a tener que una suerte de revisión retroactiva por estas 2 instancias que le habían dado a su favor y ahora evidentemente podrían venirle en contra. Y además un título que me quedó flotando y que me pareció una cuestión extrañísima y me gustaría que ustedes me lo puedan explicar y ver si también hay un punto común acá o hay varias formas de leer este tema, de un hombre que quiere renunciar a su paternidad. Entiendo que la justicia no puede hacer que vos quieras a tu hijo, porque el afecto no puede estar por ley, pero por lo menos que vos te hagas cargo económicamente y de cuestiones básicas y mínimas de que hagan a tu obligación Es parental. lo único que contempla la ley en realidad, porque la ley lo que contempla es eso, es que vos cumplas con la vestimenta, la Pero cuota ¿cómo es renunciar alimentaria. a ser No se padre? puede. No Bueno, renuncio a ser aclaremos, padre. aclaremos puntos, porque esto sí se habló mucho y después parece un montón, en digo. vez de informar, desinformamos y está buenísimo este espacio para poder aclarar desde lo técnico y desde lo legal. No se puede renunciar a la paternidad. Lamento decirle a los padres. Lamento a todos se esos que puede intentan renunciar, Alguien que puede le gustaría. renunciar, de hecho, abandonando. Digo, un hombre hecho, lo que hacen. abandona un De hijo facto, está renunciando. En la práctica lo hacen, pero legalmente no están amparados. Sepan. Perfecto. ¿Sí? Ya sacando, a partir de ahí. el abandono Sí, todo lo que debes de dinero. Bueno, Esté cubierta la cuota Exacto. alimentaria, lo económico, la vestimenta, el colegio y cumpla con todo lo Afectivamente que no. el juez le impone. claro, sí. no tiene Nada una más. penalidad. Después el amor y no No te lo pueden poner por ley. Debería haberlo, ¿eh? Debería haberlo. A mí me Debería encantaría haberlo. que haya una pena, Sí, debería haberlo, pero El bueno, fuero penal respecto a esto. aclarando un poco esto. Se puede de renunciar que no a se la puede paternidad. renunciar a la paternidad. Lo que sí se puede hacer, porque esto es lo que creo que generó ruido, es pedirle, hacer cesar al otro en la responsabilidad parental, justamente en esos derechos sobre la crianza de los menores, ¿no? Pero esto no es a pedido del padre, sino de la otra parte, sería de la madre, que quisiera quitarle al padre los derechos para poder decidir con más libertad sobre salir al país, sobre la crianza, los colegios, las instituciones, que no necesite la firma del otro padre para todo. Ahí sí, entonces capaz que lo que se filtró y se confundió la información fue esto, tal vez hay un pedido. Yo lo que tenía entendido, y lo voy a decir en potencial, porque obviamente solo sabrá Naselli cuál es la estrategia que tiene con su abogado y también, de alguna manera, qué es lo que él quiere para su vida y para la relación con su hijo. Es que lo que él habría planteado es que cese y se termine todo este proceso de revinculación. Sí, a diferencia de también lo de escuché. Icardi, que Eso él también. está intentando lo de la revinculación, esto sería como el caso opuesto. Bueno. Entonces sería como una forma tácita, si se quiere, de renunciar a la paternidad. Que después lo de la cuota alimentaria, lo de la cuestión económica, correrá por otro carril, pero no seguir insistiendo con este proceso de revinculación. Mira, siendo un poquito abogada del diablo acá y defendiéndolo a Naselli, digo abogada del diablo porque no conozco bien la causa y bueno, y por lo que vemos, si una persona a priori dice no quiero ver más a mi hijo, obviamente que vamos a estar del otro lado, ¿no? Seguro. Pero yo escuchándolo a Naselli, lo que él lo que dijo, o sea, la justificación que él le dio a este pedido que hizo, que fue el cese no a la paternidad, sino a la revinculación, era ¿por qué? Porque se encontró con la negativa del hijo a verlo. Y eso es muy doloroso para el padre también. Y también hay que acompañar, hay que escuchar, y yo también siempre lo digo acá, hay que darle los espacios y el tiempo a los hijos de que atraviesen distintos procesos. Cuando hay una separación, hay muchas cosas en juego. Imagínense que para los adultos es difícil, con más razón para los menores. Entonces, está bien a veces retirarse, dar un pasito al costado y no
obligar a un chico que está pasando por un proceso que los profesionales deben acompañar y ver qué es lo que está pasando, si es que no lo quiere ver porque la mamá le habla muy mal, porque el nene le llegó a decir papá es malo. Entonces fueron cuestiones muy dolorosas que el padre tuvo que pasar y que él prefirió dar un pasito al costado por un tiempo. En cuestiones de familia también esto está bueno aclararlo. Las resoluciones no causan estado, no es como en cuestiones comerciales que tenemos una sentencia y se terminó ahí. Cualquier padre que quiera dar un pasito al costado del hijo, ya no es padre, porque yo no me puedo poner en ese lugar de decir, no, voy a dar un paso al costado porque el nene no me quiere ver. Ah, bueno, no, si no me quiere ver, vamos a esperar a los 18 años. No. No. Pero quizás Digo, el padre es padre y el padre tiene que hacer la función de padre y pase lo que te pase. Y a veces si los chicos no quieren ver al padre, ¿qué se hace en ¿Qué ese pasa? caso? Claro. A ver, Ahí es lo que yo digo. Bueno, tenés que respetar la voluntad del quiere chico. llevar a que el padre no se hace cargo, no hace nada y, por ejemplo, lo quiere llevar a Uruguay por X motivo y no lo puede sacar del país porque necesita la autorización. Claro. Y el otro, de malito que es, le dice, no te la doy a la autorización. Y vas a forzar, pero Leo, vas a forzar ese Ahí lo que yo digo, si el chico ya se expresa, dice, no quiero ver a mi papá, ahí es donde vos por ahí tenés que... Ahí vas a forzar el vínculo. Vas a forzar el vínculo, ahí no. Para eso, ahí no lo forzás al vínculo. Yo, perdón, pero yo Si tenés un padre que no le interesa. No lo ves, yo me voy, me alquilo una Scania y... Con el Scania entro a mi casa tirando todo. Pero acá no es la mujer, sino el nene. 15 minutos y después me llevarán. Pero bueno, queda claro que lo quiero ver. Sí. O sea, yo creo que el que es padre y lo siente no puede correrse nunca de ese lugar de ninguna manera. Y lo vas a pelear hasta las últimas Y consecuencias. si un cliente tuyo te dice, prefiero desistir en este proceso de revinculación porque entre que el chico no me quiere ver y yo me siento rechazado, prefiero hacer un paso al Yo le costado. voy a recomendar y que seguir no. cumpliendo por ahí con lo económico, ¿eh? Porque ahí si no cumple con lo económico entramos en otra Para eso esfera. está la revinculación. Que Me parece una barbaridad. ¿Qué querés que te diga? Exactamente. El que es padre y siente y lo tiene Bueno, en el pero corazón, no va a hacer escúchame, esto que Leo, hace este señor. Naceli estuvo más de 160 revinculaciones asistidas con alguien, con un profesional. Montón. Claro, y dijo, basta, ya está. O sea, Pero perdón, ¿es un número normal este, 160 es un montón. revinculaciones? De hecho, no sé si lo creo directa, pero fueron palabras de él, fueron más de 160. 160. Pongamos que no fueron 160. Me igual. parece un montón, pero A bueno, ver, lo dijo él. Los jueces tienen mecanismo para que vos, aunque sea con una asistente social sentada ahí, pero vos tenés que seguir peleando y sentar al chico ahí y en algún momento al chico le va a entrar que el padre lo quiere ver y yo iría por ese lado y Leo. nunca me podría Bueno, ahí correr está de la eso. diferencia entre un abogado penalista y un abogado que hace familia. A ver, Leo, pero me parece importante que se marquen estas diferencias. Por eso Leo... Sacando la escaña, digo. Leo es... No, pero Claro, Leo la es escaña fue como autoincriminatorio. Por ahí no, señor. Leo es de los penalistas que sabe cuál es su oficio y sabe llamar a un abogado de familia cuando le toca un caso de familia y no estos De penalistas. hecho, la llamo a la doctora que Raya. yo veo haciendo familias, sí, es cierto, que hacen familia y que hacen tan mal a las familias. Lo vuelvo a decir esto, no estoy hablando de nadie en particular, sino de los penalistas en general. Y acá tengo un ejemplo de un penalista que sabe decir, bueno, hasta acá, porque justamente este no es el caso. O sea, perdón, ¿no? Con todo respeto. Es una realidad. No es lo que hay que hacer. No puedes obligarlo. Que venga un abogado de familia Sí. y diga, Claro. sí, no, yo te lo resuelvo. Y nunca hicieron un caso penal y terminan haciendo un daño en el proceso terrible. Claro, a la inversa lo mismo. No conocen el código. Exacto. Hay una grieta acá entonces entre los dos. Hay una No, grieta. la grieta es... yo En creo- realidad deberían trabajar en conjunto, Sí, imagino yo. A ver, yo tengo una crítica muy grande al derecho. Sí. El derecho debería tener, como la medicina tiene especialidades, el derecho también debería tener especialidades y debería ser Vos decís la carrera colegiado. O académica. sea, el que quiere hacer penal, que tenga que hacer la especialidad y que haga Claro. familia, que haga la especialidad. Yo eso es una gran crítica que tengo porque el abogado es como que sale con el título y puede todo. abarcar todo el campo Claro. del derecho. Y es imposible que un abogado conozca todas las ramas porque son muchísimas y me parece que ahí el error es nuestro, es de los propios abogados que no, porque hay una realidad, el pediatra por algo es pediatra, porque se recibió Claro. médico y después hizo su Y especialidad. en este El derecho debería punto, ser igual. si Naceli no se hace cargo, digo Naceli, pues justo estábamos hablando del caso de Vicky Poltequis, no se hace cargo, quiere desistir del proceso de revinculación, pero no se hace cargo desde lo económico. Ahí ya entra desde lo penal y desde También, la sí, familia claro. puede pasar a lo penal. Sí. Sí. ¿Cómo impacta? Lo que pasa es que tal vez él te va a decir en la práctica lo que sucede con estos casos en penal. ¿Qué pasa? Es muy Bueno, interesante. en la práctica, los Es muy casos interesante. penales que nosotros... A ver, ahora hay jurisprudencia que cuando no pagan la cuota alimentaria
no les renuevan el registro, e inclusive creo que en Mendoza hubo... Pero nadie va preso, decirlo con esas palabras. Pero nadie ¿Alguien? va preso. Ahí está. Ahí está. Ahí me O sea, como que Nadie no va pasa preso. nada. Es que, y está mal. Está porque mal, pero Está mal porque es tiene una una pena. barbaridad de lo Porque que tiene una estamos pena. diciendo. Claro, Exacto. es que en un punto Tiene pena. tendría que ser con cárcel. O sea, a ver, que no sea tan gratis tener hijos Exacto. y después no Y hacerse hacerte cargo el de los distraído, hijos. obvio. Y lamentablemente, a mi punto, no sé si coincide la doctora, es gratis. O sea, podés dejar 3 chicos tirados, 4 chicos tirados, que el hombre nunca 20. tiene problema. A lo sumo pone abogado que le embarre la cancha. No reconocerlos. No ¿Cuántos hay que no reconocerlo, reconocen a ningún- llevarlo a un ADN y embarrarle Y la vas cancha. estirando el perder tiempo, para no exacto. tener que abonar la cuota alimentaria. Yo Que creo además que es pasa por importante ahí. recordar también que la cuota alimentaria se empieza a deber a partir de que se notifica de la deuda. Es decir, mucha gente piensa, bueno, yo lo puedo mantener sola, entonces hasta los 10 años, cuando la mujer ya está, que no puede más con su vida, con su economía, dice, bueno, consulta a un abogado. Y bueno, yo ahora quiero que me pague todo desde que nació. No se puede. O sea, no es retroactiva. No es retroactivo nunca, ese es el punto a que uno partir de la inició el proceso y notificación. lo impulsó. Exactamente. O sea que si una persona hasta los 18 años de la criatura nunca pasó un centavo, Nunca va a el haber chico no nada. puede ir a reclamar para atrás. Exactamente. Ah, mira. Y hay muchas mujeres que las mujeres obviamente tienen ese corazón grande y esa fuerza y no lo reclaman porque dicen, no, Yo puedo con todo. HDP Yo no puedo lo con todo. necesito, me hago cargo yo, dicen. Y lamentablemente les cuesta muchísimo y lo hacen igual y es un error porque cuando, a ver, chicas, Es un error. tienen una responsabilidad, tienen un año, háganle la cuota alimentaria, no trabaja en blanco, Y además, trabaja en ¿sabes qué, negro. Leo? Fíjate si tiene tarjeta de crédito. ¿Cuánto gasta con la tarjeta de crédito? O sea, le están, tiene formas de la saber. cuota alimentaria, recuerden que no es de las mujeres, es de las madres, es de los hijos. Un derecho de los Le hijos. están de alguna manera quitando la posibilidad a esos hijos de tener una mejor vida, porque muchas veces y en muchos casos la situación económica de ese padre es mucho mejor que de esa mamá que con todo sacrificio le cumple las necesidades básicas a sus hijos, pero así todo podría tener una mejor vida si ese padre Estuviera presente ahora con se Además, con la reforma del Código Civil última, Sí. cuando hay tenencia compartida, que los chicos están la misma cantidad de días con el madre, Sí. que con la madre, que con el padre, no tiene que pasarle dinero, sino que hacen un convenio, pagan el colegio. ¿Estoy equivocado? Sí, está equivocado. A ver, dígame, corríjame, está doctora. equivocado justamente porque no tiene nada que ver que esté en la misma cantidad de días cuando esa familia, por ejemplo, el sostén económico principal y mayoritario era el papá, cuando pasan a vivir mitad con cada uno, claramente en una casa van a comer arroz y en la otra casa van a comer sushi o van a comer afuera todos los días y no es así. Entonces la ley contempla Bien. que tiene que ser el mismo nivel de vida que esos chicos tenían cuando vivía esa pareja junta. Entonces, eventualmente ese padre que tenía mejor caudal económico va a tener que compensar yo hablaba en un económicamente a caso la de paridad, madre. de un caso de paridad No, no. de nivel de vida. En general, si el nivel de Igual, vida perdón, es par, voy a sí. introducir algo que... Pero está bueno que aclararlo, ahora, Leo. No, bien. voy a quebrar una lanza Por eso no me meto en familia. ¿ven? por el Claro. hombre, digo el hombre porque normalmente es el hombre que se va de la casa y la mujer que queda con los chicos, por eso digo el hombre. En un hombre al cual se le exige, ahora voy a pensar en un caso como el de Ricky Dioto, ¿no? El caso de Callejón. Bueno, claro. Digo, donde se le exige que se sostenga el mismo nivel de vida, porque recién lo acabas de mencionar, pero la realidad es que un hombre que se separa no va a tener la misma No. calidad de vida, porque tiene que salir a pagarse un alquiler que hace 5 minutos no, No, se lo todo eso pagaba. uno de los Tiene miembros que de la empezar... pareja. Todo, claro, ninguno de los Digo, miembros de la pareja. ¿El mismo nivel de vida respecto de qué? Porque también es cierto que la persona va a empezar a estar mucho más asfixiada con los gastos, sacando contadas excepciones de gente que realmente le sobra y no Exacto. le importa separarse. Yo te estoy hablando del laburante. Sí, laburante. La mayor. Que de pronto hasta capaz se tiene que buscar otro trabajo para salir a compensar o sea, los nuevos gastos que tiene ahora. Cuando estamos hablando de buena fe y cuando hay pruebas y hay gastos y obviamente ese hombre tuvo que rehacer su vida y comprar su casa o alquilar su propiedad y obviamente los recursos económicos ya no le dan para mantener el mismo nivel, obviamente que es lo mismo que a esa familia le hubiera pasado cualquier cuestión económica a cualquiera de los dos que no se puede sostener idéntico. Estamos hablando de los casos excepcionales, como bien mencionás, que empresarios con mucho dinero y esto se da mucho en situaciones que tienen todas sus cuentas en negro, entonces tenían un nivel altísimo de vida que les sobra para comprarse muchas propiedades Y ahora no o tienen alquilar nada. y de golpe pasan a ser Lo directamente bueno que todos indigentes. dejamos rastro como una babosa. O sea, inclusive hasta el que hace eso, Sí. que hace ese ocultamiento,
hay formas de detectarlo también. Y ahí tenemos la pata penal. La ruta, claro. Ahí viene la parte penal, exactamente. Hablando de cuestiones que sí, que entiendo que tienen que ver con lo penal, ¿cómo están viendo las audiencias que se están desarrollando en el caso Maradona? ¿Hubo novedades? ¿Hubo este allanamiento sorpresivo a la Clínica Olivos? Ahí, ahora diré si me puedo mover un momentito, voy a buscar exactamente los datos de lo que se encontró en el allanamiento, porque esa información que les voy a compartir ahora es lo que se iba a usar hoy en el juicio, porque hoy había audiencia, la iban a usar Baudry y Burlando, precisamente lo que se pudo allanar. Denme un segundito que encuentro ya la info y se las comparto. Sí. Obviamente, bueno, tengo todo el parte de lo que tiene que ver con la Superintendencia de Investigaciones. Primero, extremadamente raro. Les iba a decir. Un juicio oral. Después de 4 años y medio. Las pruebas, que haya un allanamiento sorpresivo ordenado por un TOC. Porque, a ver, el proceso penal tiene 3 etapas. La primera etapa es instrucción en nación, ciudad y en provincia, IPP se llama, investigación penal preparatoria, pero es lo mismo. Sí. Tiene diferencia respecto del el rol del juez y el fiscal, pero bueno, no entremos en eso. Pero tiene etapas. Lo raro es que normalmente en la instrucción es cuando se hacen los allanamientos, se busca la prueba, se ofrece la prueba, se produce la prueba. Lo raro es que después, ya en una etapa del contradictorio, en un juicio que obviamente es muy extenso, porque creo que está pactado el juicio octubre, noviembre mínimo, por la cantidad. ¿Va a haber más audiencias? Sí, por la cantidad de testigos. Son muchas jornadas. Claro. Es muy raro que un TOC ordene una allanamiento. Algo que alguno de los testigos haya mencionado, alguna cuestión que haga. Bueno, es que en realidad son nuevos hechos. Fueron las contradicciones entre el director de la clínica y el jefe de la terapia intensiva. Fue tan contundente las contradicciones, donde, a ver, un tema muy sensible como es que si a Diego lo metieron a quirófano, con prequirúrgico o sin prequirúrgico. O sea, es vital la diferencia. Entonces, el director de la clínica decía que sí, el jefe de terapia intensiva dijo que no la semana pasada, y a partir de ahí se ordena este allanamiento sorpresivo. Y la realidad que es que no, porque no se le hizo el prequirúrgico. Y, a ver, yo tengo una posición tomada respecto al caso Maradona, que no hay nada. A ver, a mí lo que me hace ruido es que hay gente que tendría que estar sentada ahí en el banquillo de los acusados y no está. Porque, a ver, si Luque, todos los que están imputados en la causa, actuaron de cierta manera, alejando a la familia, que eso se está probando, y lo llevan a un lugar donde no podía estar claramente porque no era un lugar para que él esté, acá hay un trasfondo económico. Y el trasfondo económico también es los contratos que Maradona había firmado previamente a esta situación. Bueno, esta es la hipótesis de Baudry, es lo que quieren tratar de probar. Bueno, y realmente a mí lo que me hace mucho ruido es que hay ciertos colegas nuestros y otra gente también que tendría que estar sentado ahí y no está, y están viéndolo desde el lado de afuera, y me parece que es doloroso, porque acá hubo, a mí me gustaría, por ejemplo, el señor Luque verle su situación económica, cuál era antes, cuál es después, y si recibió algún tipo de depósito de dinero grande, me gustaría mirarlo, y de parte de quién. ¿Quién le hizo los depósitos en ese momento? Porque yo, por ejemplo, hablando el otro día con un conocido, me contó cosas terribles que le hacían a Maradona con el fin de sacarles plata. Entonces, o sea, lo veían a Maradona como alguien... era una bolsa un cajero automático. Eso tenía un entorno que lo miraba como una bolsa de dinero y no como un ser humano, y veía cómo podía comérselo, como le está pasando a otras personas, a otras estrellas, como Valenzuela, yo ya lo he dicho eso en su momento. Y el enemigo lamentablemente lo tenía al lado. En el entorno, claro. Sí. Y lo que me molesta es que no los veo que estén... vamos a ver si en el transcurso del juicio se empiezan a probar algunas cosas y los jueces dicen, che, tráemelo a... No puedo dar nombre. No, pero estamos todos entendiendo de la persona a la que está nombrando. Claro. La o las personas. Sí, hay uno en puntual. Uno puntual y podría entrar otro más también. Que me encantaría tenerlo sentado ahí, que pague. Y es más, hay gente que trabajaba para esta persona que también, ¿no? que se desprendían como esta cuestión piramidal. Ahí volvemos con el deber de cuidado, con lo que el abogado, cuál es el límite del abogado. Hasta dónde tiene que ir el abogado y hasta dónde ya el abogado ve... Es parte. Es parte.
Porque a mí Porque también esto sabe para mucho. mí es un homicidio, es una terrible asociación ilícita. Sí. A ver, esto llegó a un punto y eso ya está probado que lo tenían que internar. O sea, era un momento para que una ambulancia estaba hinchado, tenía agua, pero una cantidad excesiva de agua en el organismo, que era para llamar una ambulancia urgente e intervenirlo. Sí. Y no lo hicieron. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque no, a ver, yo escuché decirlo a Lu que no, pasa que yo soy neurólogo, no soy Sí, todos hicieron así. clínico. Sí, Todos sí, hicieron todos así, todos A se ver, vos lavaron las sos manos. médico, y por más que... Sentido común, es además. sentido común. Si vos mirás a una persona y la ves que está hinchada como un sapo, tenés que llamar a la ambulancia y hacerlo trasladar. Y era para estar internado en un hospital, seguramente. Claro. Ana, Acá perdón, y lo redondeo con esto. Y lo grave acá es que prevaleció más que todo eso firmado no perdiera valor, porque, lógico, si Maradona no estaba apto psíquicamente para dirigir sus acciones, todo eso que firmó Se retrotrae. se retrotrae. Nada más. clarísimo, clarísimo. Sí. Se plantea la El planteo de Leo, sí. Querías decir algo más, tenemos 2 Yo minutitos. le quería preguntar a Leo una cosa que surgió, no lo quise interrumpir, si 2 minutos defendería, tenemos, si literales, defendería a Elegante si viene a buscarlo. Ah, mira, me gusta. Pasado el Analía término, panelista. A ver, para que no me suspendan la matrícula. Tenía ganas de pasado preguntárselo fuera del aire, pero- el plazo de los 3 años que la ley Claro, requiere, obvio, después obvio. que terminó el proceso, Sí. sí, porque no tengo nada personal con él. Porque estás Al como con contrario. ganas de cuidarlo, te escucho en las palabras de alguna manera. No, como a ver, yo diciendo lo que- dije acá, dije que si está enfermo, ojalá se Claro. recupere, porque esto no es personal y no es que una persona se afecte su salud, es otra. Yo me parece que lo que lo ayudaría es que no se da cuenta que el enemigo los tiene alrededor cerca. y al lado, nada más. Un gran paralelismo. Pero sí lo defendería, porque no es personal. Gracias, Leo. Gracias, Analía. Gracias a ustedes. Placer Gracias. enorme. Gracias. Esta masterclass que hemos tenido acá de Derecho y donde, por supuesto, hemos abordado los temas más así candentes de esta semana, como tiene que ver el WandaGate, lo que pasó con Vicky Zipolitakis y también el tema Maradona, que nos tiene a todos súper sorprendidos con lo que va sucediendo en cada una de las audiencias. Gracias por las clases de familia, doctora. No, gracias, un placer. Este duelo de titanes que hemos estrenado hoy, primera vez que lo hacemos aquí en el programa y me encantó, así que bueno, ojalá podamos repetir. Gracias. Gracias, Gracias, Leo, cuando gracias quieran. Analía. Por supuesto, Vic, Marialé, nosotros nos despedimos hasta mañana, será a las 2 de la tarde en punto cuando nos reencontremos aquí en el canal de la ciudad para hacer Vamos las Chicas. Sigan con la programación del canal y nosotras hasta mañana.